10 de la mañana con 25 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y me da mucho gusto saludar esta mañana al expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera. Santiago, buenos días y feliz inicio de 2026. Igualmente para ti, muy agitado en sentido físico y también político y social. Así que pues felicidades para ti, Manuel. Te agradezco muchísimo que nos hayas aguantado. Habíamos pactado más temprano contigo esta No te preocupes. entrevista, pero nos tocó justamente este sismo de 6.5, magnitud 6.5, que se sintió pues durísimo en la Ciudad de México. ¿Tú cómo lo sentiste, Santiago? Yo estoy fuera de la Ciudad de México, Estás en fuera. el Pacífico mexicano, entonces acá estoy en la Bahía de Banderas y por acá no lo sentí. Tremendo el sismo. Ya estaremos informando sin duda alguna sobre este sismo, pero te habíamos convocado y te hemos convocado, Santiago, para platicar contigo, pues de lo que se viene en este año para nuestro país, el 2026, tras la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que está todavía en este proceso de revisión, Santiago, pues para someter a la consideración, en todo caso, de la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de México, porque existe ya un seguimiento desde por lo menos el 2012 por parte del Comité de Desapariciones Forzadas, pues que identifica claros patrones por lo que conocemos o por la información que tenemos hasta el momento de una sistematicidad en las desapariciones en nuestro país, Santiago. Así es, en efecto, lo dices muy bien. El Comité contra las Desapariciones Forzadas, tras su establecimiento, después de que entró en vigor la convención, empezó a recibir noticias de México a través del mecanismo de acciones urgentes. Después, en febrero del 2015, compareció por primera vez el gobierno de México ante el comité y fue allí cuando emitió el comité las observaciones finales derivadas de la comparecencia de México en esa ocasión y en donde dijo que desde entonces, o sea, estamos hablando de febrero del 2015, después de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto, para contextualizar, y el comité dijo desde entonces que en México se presentaba un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales podían clasificarse o considerarse desapariciones forzadas propiamente dichas. Después de eso, volvió a comparecer México en el 2018, ya muy a finales del sexenio de Peña Nieto, a unas semanas de que tomara posesión López Obrador, y el comité reiteró su diagnóstico de la generalización de desapariciones forzadas en México. Luego, durante el gobierno de López Obrador, el comité volvió desde el 2015, venía diciéndole a México que por favor le invitara a hacer una visita oficial a México, y finalmente en el año 2021 se pudo realizar esta visita, y en el 2022 el comité emitió un informe amplísimo en donde reiteró el diagnóstico y además dijo que debían de instrumentarse políticas de prevención de desapariciones porque estas no cesaban, y entre las medidas que recomendó el comité para la prevención de desapariciones es el abandono del modelo militar o militarizado de la seguridad pública. Por desgracia, las desapariciones continúan sucediendo día con día en este país, y las medidas de prevención que recomendó el comité pues no las han instrumentado, sino todo lo contrario. Han institucionalizado e incluso constitucionalizado la militarización al mover de la adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, con lo cual se ha militarizado definitivamente. Bueno, esperemos que recapaciten y modifiquen el marco legal para regresar a los militares a sus cuarteles y tener un modelo de seguridad pública basado en la
civilización o civilidad de la seguridad. Entonces, en abril del año pasado se activó el artículo 34 que, como bien dijiste, indica en esta convención que en casos de tremenda gravedad puede el comité activar este mecanismo para pedirle información al Estado y ver, después de revisar la información que proporcione el Estado, si envía o no la situación correspondiente al país a la atención de la Asamblea General. Y en eso estamos. En abril abrió el procedimiento, después le dio un plazo al gobierno de México para que proporcionara información, lo cual hizo el gobierno de México, creo que el 18 de agosto del año pasado, o de septiembre, no de este año, perdón, y en la última sesión que tuvo el comité, decidió pues que continúa con la revisión correspondiente y estamos a la espera de su decisión. El próximo periodo de sesiones del comité es en la primavera de este año y pues estamos a la espera, Manuel. Estamos a la espera, Santiago. Sin embargo, parte de la respuesta del Estado mexicano a este requerimiento del comité es que la información que diera, suministrara el Estado mexicano tenía que ser de carácter confidencial, ¿no? Sí fue. Desafortunadamente, hay un artículo en el reglamento o en las reglas de procedimiento del comité que dice que la información que se le someta al comité con base en el artículo 34 se publicará en los medios de publicación del comité, salvo que quien presente la información solicite que se guarde la confidencialidad, lo cual desafortunadamente el gobierno de México así lo pidió. Pidió que la información que se suministró se mantuviera en secreto, en la opacidad. Por lo tanto, no sabemos qué dijo el gobierno de México. Lo intuimos, pero no lo sabemos. ¿Por qué lo intuimos? Pues por las respuestas oficiales públicas que sí ha dado, en el sentido de negar que en México haya desapariciones forzadas propiamente dichas, aduciendo que las desapariciones que suceden en México actualmente no son a manos de agentes gubernamentales, sino que son a manos del crimen organizado, cuando la evidencia empírica documentada por múltiples organizaciones muy serias demuestran que esto no es así. Es decir, que hay connivencia, que hay contubernio, que hay coparticipación de agentes estatales de cualquier sector o nivel, es decir, puede ser un policía municipal o un agente federal, independientemente de tratarse de una república federada como la nuestra. Es decir, lo que vimos en el Rancho Izaguirre y el contubernio que se demuestra claramente que existe en ese contexto, pues hace que las desapariciones en su gran mayoría sean consideradas desapariciones forzadas. Por desgracia, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no desagrega la información para poder definir o distinguir cuáles de las desapariciones ahí registradas fueron a manos de agentes del Estado o de agentes particulares con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, y cuáles son desapariciones cometidas solamente por agentes no estatales sin participación estatal. Pero la evidencia empírica demuestra que, desde luego, en México prevalece este contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de ellas desapariciones forzadas, ya sea porque son cometidas directamente por agentes del Estado o porque son cometidas por agentes no estatales con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Y esto es lo que ha venido negando el gobierno en este caso, Manuel. Ahora, ¿esta aquiescencia podría darse, Santiago Corcuera, por inacción? Sí, la definición que generó el comité en una llamada declaración sobre agentes no estatales, en el contexto de la definición de desaparición forzada contenida en la Convención, dice que autorización es dar permiso, que apoyo es dar, por ejemplo, recursos, entrenamiento, dinero, financiación, etcétera. Y que aquiescencia es
en muy pocas palabras, Manuel, pero la definición es muy amplia, en muy pocas palabras es que cuando la autoridad o los agentes gubernamentales, pudiendo y debiendo saber lo que está sucediendo, no hacen nada para evitarlo, entonces se presenta aquiescencia, incluso por una impunidad casi absoluta, es decir, que no se hace nada para llevar a juicio a las personas responsables, o porque pudiendo y debiendo evitar las circunstancias que dan lugar a las desapariciones, las autoridades no hacen lo que deben de hacer para evitarlas. Así que tiene razón, Manuel, puede ser también por omisión. También por omisión. Ahora, el plazo, no hay plazos, ¿no? Es decir, el No, Comité de Desapariciones Forzadas se toma su tiempo y cuando así lo considere, someterá o no a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, ¿tendrá que explicar esta decisión, tome sí, cualquier determinación que la tome? Es decir, si dice estoy no. seguro de que mira, las reglas de procedimiento son muy lacónicas y no dicen prácticamente nada, Mm. pero estoy seguro que el comité, con el gran profesionalismo con el que se conduce, seguramente motivará pormenorizadamente la decisión de si llevar o no la situación de las desapariciones a la Asamblea General, tomando en cuenta pues también la información que seguramente proporcionó el gobierno de México al comité respecto de las medidas que ha venido adoptando desde abril a la fecha, como la reforma a la ley general en materia de desapariciones, que nada contiene para la prevención de las desapariciones. Ya te acuerdas de la plataforma única de identidad, el CURP con datos biométricos y esas cosas, pues que no previenen las desapariciones, más bien parece que son medidas para identificar a las personas desaparecidas del futuro, porque pues ni modo que las que ya están registradas acudan a la RENAPO al RENAPO a proporcionar sus datos biométricos. Son medidas que realmente yo siento que el comité no va a considerar como realmente correctivas de la situación que prevalece en el país, Manuel. Pero estamos adivinando, ¿no? Yo siento que está ampliamente probado la generalización de las desapariciones, o sin duda, y que en lo que está más a debate es si existe un patrón sistemático, es decir, si hay un plan, si hay una política del Estado o una política de las organizaciones criminales. Que eso es fácilmente demostrable, por ejemplo, a través del reclutamiento de personas para realización de actividades criminales, como el estudio que hizo la Universidad de Guadalajara sobre este patrón de reclutamiento de hombres, más bien de personas de género masculino entre 15 y 19 años para la realización de estas actividades. Eso es un plan específico que tienen las organizaciones en donde puede demostrarse también que hay cierta connivencia o aquiescencia por parte de agentes del Estado. Estamos a la espera todavía, pero gracias por poner el tema a inicios de este año, porque es muy importante que no lo dejemos atrás. Pues te agradezco mucho, Santiago, que te hayas tomado unos minutos para conversar con nosotros. Disculpa de nueva cuenta No te el preocupes, por favor. retraso y estamos atentos a lo que diga el Comité de las Desapariciones Forzadas y a la presentación de sus conclusiones en el momento en el que sea, pero no queremos no iniciar el año sin poner el foco, sin poner la atención a que hay una supervisión por parte de Naciones Unidas de nuestro país en este que es un tema que nos atraviesa de lado a lado. Así es, y lo que creo yo que debe de hacer el gobierno de México es corregir su actitud, eh, abandonar esta postura negacionista, dejar de andar diciendo que muchas de las desapariciones en México son de Mm. carácter voluntario. Imagínate lo ofensivo que resulta esa aseveración, habiendo la cantidad de fosas clandestinas a todo lo largo y ancho del país, y decir pues que también hay desapariciones y personas que se fueron por su propio pie y por su propia voluntad en un contexto tan trágico, en una situación de crisis humanitaria de tal nivel, pues parece ofensivo, no solamente para las víctimas, sino para la sociedad en general, que se afirmen tales cosas. Mientras mantengan esa actitud, pues yo siento que el comité no va a recibir con buenos ojos esas posturas o pronunciamientos por parte de las autoridades mexicanas, Manuel. Así que pues gracias nuevamente por darme la oportunidad de conversar con ustedes respecto a este importantísimo tema.
Te agradezco mucho, Santiago Corcuera. Te mando un abrazo. Igualmente para ti, muy feliz año, para ti, para Carmen y todo el equipo. Gracias. Gracias, gracias, Santiago Corcuera. 10 de la mañana con 40 minutos.